Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde nos sentamos y hablamos de todo aquello que nos duele, de lo que queremos sanar, pero en especial de todo aquello que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. De verdad, qué bendición y qué privilegio poder estar con ustedes en un episodio más. Gracias a Dios por los medios que nos permite poder hacer este podcast y sobre todo por la salud y la vida. Si bien, pues como pudieron leer el título, este episodio está muy bonito porque yo sé que todos aquí hemos pasado por un duelo, diferentes tipos de duelo, que ya voy a hablar de eso. Así que verdaderamente espero que este episodio sea un buen mensaje para ti, un mensaje para tu vida. Aunque estés pasando ahorita un duelo o aunque no lo estés pasando, que este mensaje quede en tu corazón. Así que pues bueno, como les mencionaba, yo sé que todos aquí hemos pasado por un duelo. Yo considero de que hay tipos de duelos porque está cuando fallece alguna persona o algún ser querido, que por cierto, en este episodio me quiero enfocar en el duelo de la pérdida de un ser querido. Entonces, está pues el ser querido que fallece, pero que lamentamos su pérdida, pero no llegamos al punto de llorar, no porque no le quisiéramos, sino porque no había una relación como muy estrecha o era una persona que no convivíamos mucho. Y así pasa también pues con algún compañero de trabajo, universidad o amigo que quizás no llegamos hasta tal punto de llorar, pero porque no hubo como una relación como muy unida, muy estrecha, ¿saben? Pero luego está el duelo que nos pega de una manera así fuerte ustedes, verdaderamente. Y aquí estoy hablando de ese duelo de un ser querido cuando es mamá, papá, hermanos o abuelitos. Así que es el duelo que verdaderamente duele más. Duele más porque es una persona, es un ser querido que tú tenías tanto amor, tanto cariño, bueno, y que lo seguimos teniendo, pero ya no aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que es muy importante qué hacemos nosotros con nuestro duelo. Y sabes, las personas que nos rodean muy probablemente nos van a estar diciendo como, hey, todo está bien, tu ser querido ya no está sufriendo, él ya te está cuidando desde el cielo y muchas frases parecidas. Y es cierto, ellos ya no están sufriendo, ellos verdaderamente ya están en un lugar donde, como decimos, ya está descansando en paz, ya no tiene penas, dolores, problemas, nada, verdaderamente ya está descansando. Pero a pesar de que esto es cierto, porque Dios ha preparado un diseño, un plan perfecto para nuestras vidas, en ese diseño y en ese plan, Dios ya puso una fecha y una hora en que nos va a llamar a su presencia. ¿Y a qué voy con esto? De que muchas personas nos dicen, ay, es que se nos adelantó. No, nadie se adelanta. Dios ya ha preparado una fecha y un lugar para llamarnos a su presencia. No se trata de que, ay, se adelantó, porque ni siquiera nosotros sabemos en qué día vamos a morir, mucho menos la hora. Entonces no podemos decir, se adelantó, es que se nos adelantó, es que se fue antes de tiempo. No, nuestras vidas ya tienen, puede sonar feo, pero es cierto, nuestras vidas ya tienen fecha de caducidad. Pero ojo aquí, y esto es lo bonito de que nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Dios. Y saben, a pesar de que nos duele, o a pesar de que la gente nos dice todo va a estar bien y que nosotros sabemos y reconocemos de que nuestro ser querido ya está descansando, eso no significa que no podamos llorar. Permítete llorar, no te prives de pasar tu duelo. ¿Sabes? El 14 de agosto falleció mi abuelito. Él y yo vivíamos solos. Ambos nos necesitábamos y Dios nos puso bajo el mismo techo. Mi abuelito vivía solo en su cuarto. Yo vivía la mayor parte de mis días sola aquí en la casa. Y había veces donde sí, me sentía sola y decía, ay, si tan solo tuviera alguien aquí. Y pues el 23 o 24 del año pasado mi abuelito tomó la decisión de venirse a vivir aquí con nosotros, cosa que nosotros veces antes
Anteriormente ya le habíamos dicho que se viniera a vivir para acá y él no quería porque él se sentía cómodo en su lugar hasta que el 23 o 24 de diciembre toma la decisión y dice, ok, me voy con ustedes. Y les cuento esto para que ustedes vean cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo cada cosa que Él permite que suceda es con un propósito perfecto. Pues entonces mi abuelito se viene a vivir y si bien él y yo cuando éramos chiquitos yo considero que no teníamos una relación como muy estrecha así de abuelito y nieta súper unidos. La verdad desde chiquitos no lo tuvimos, pero cuando mi abuelito se viene a vivir acá, por 8 meses nuestra relación pasó de estar así a estar así. Y la verdad es de que le doy tantas gracias a Dios que me permitió pasar estos últimos 8 meses de vida con mi abuelito, porque tuvimos y forjamos una relación muy bonita, muy única y muy especial. Una relación en donde yo bajaba mi almuerzo y pasábamos a veces 2, 3 horas platicando, en donde yo a veces lloraba así fuerte aquí en mi cuarto por temas de trabajo y cuando yo bajaba mi abuelito me decía, ¿qué pasó? Entonces yo podía hablar con él, yo le contaba lo que pasaba, él me aconsejaba y de vez en cuando daba sus consejos de abuelitos, ¿verdad? Pero les cuento esto porque la verdad es de que no teníamos una relación muy estrecha, pero Dios nos permitió que forjáramos una relación más estrecha. Y esto hace a que yo le pueda servir a Él con todo el corazón, le pueda servir con mucha gratitud y le pueda servir con todo ese cariño que yo le tenía a Él. Y cuando Él fallece, la verdad es de que yo lo vi dar su último suspiro. En ese momento empecé a sentir tristeza, pero más allá de tristeza, el Espíritu Santo puso en mi corazón que orara por él. Y mientras venían pues los bomberos, la funeraria, me recuerdo que yo me arrodillé delante de él, del cuerpo de mi abuelito y empecé a orar, dándole gracias al Señor por estos últimos días que Él estuvo con nosotros y más que días, sus últimos meses, porque verdaderamente mi abuelito vivía solo, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo sola y tanto yo lo acompañé, pero Él me acompañó y yo le decía a mi familia y a mis amigos de que ambos nos necesitábamos y Dios nos puso bajo el mismo techo. Y que Dios todo lo hacía con un propósito, porque Él sabía que mi abuelito necesitaba compañía, pero yo también. Y muchos dicen, no, que mi abuelito fue el más privilegiado, pero en sí yo fui la más privilegiada de que hayamos podido estar muy, muy acompañados. Y entonces aquí es donde viene este duelo. Después de unos días me cae el centavo y yo digo, wow, mi abuelito ya no está. Por 8 meses yo estaba con él 24/7. Y durante los próximos días o las próximas semanas, me cae el centavo de que yo iba a volver a estar sola. Y comienzo a recordar todos los momentos con él. Y miren ustedes, yo lloraba como no tienen idea. Yo lloraba, me desgarraba en el suelo. Pero lo bonito era que cuando yo terminaba de llorar, de sacar todo aquel dolor, porque por la ausencia de mi abuelito y por todos los recuerdos, yo suspiraba y sonreía. Pero yo sabía que esa sonrisa era provocada por mi Dios. Porque era Dios recordándome de que Él lo había llamado a su presencia. Mi abuelito creía en Dios. Y eso me deja aún más tranquila. Y saben, me recuerdo que yo estaba llorando en el suelo. Y me recuerdo que Dios me dijo, abraza tu duelo. Abrázalo. Porque lo necesitas. El hecho que tú estés llorando por tu ser querido no significa que no tengas esperanza en Dios. Por eso es importante que tu fe la pongas en el Señor. Y saben, hay muchos cristianos que hoy en día, aún creyendo en el Señor, tienen miedo a la muerte. Pero saben, y yo era una de ellas, porque yo antes decía, no me quiero morir. O no quiero que alguien cercano a mí se muera. Claramente a nadie le va a gustar pensar esto, pero cuando llegue ese momento, verdaderamente, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En quién estás confiando? ¿Verdaderamente crees en la vida eterna? Y sabes,
con esto lo que a donde quiero llegar también es de que algo bonito que podemos ver en la Biblia y que está en Juan 11:35 es que el mismo Jesús lloró. El Hijo de Dios lloró por la muerte de su amigo Lázaro, a pesar de que él sabía que lo iba a ir a resucitar, que iba a ir a hacer un milagro en su vida. Jesús lloró. Y es que ser cristianos no significa que te vas a privar de llorar en tu duelo. No significa que no, yo creo en que él ya está en la presencia del Señor y por ende no voy a llorar. No, tienes permitido llorar porque necesitas sacar todo ese dolor que tienes dentro y evitar que te consuma por dentro. Permítete llorar, pero llora con esperanza, sabiendo que el Señor tiene un plan diseñado para ti y para tu ser querido, y de que gracias a Cristo tenemos vida eterna. Vamos a dejar esta tierra, pero vamos a ir a la vida celestial, a la vida eterna. Vamos a ir a disfrutar de su presencia. Y sabes, hoy en día, cuando algunas personas me preguntan ¿cómo estás? Por la situación de mi abuelito, yo ni siquiera sé cómo explicar cómo Dios ha obrado en mi vida aún en el duelo. Porque sí, Dios puede obrar en tu vida aún en tu duelo. Y sabes, porque Dios me ha abrazado de una manera increíble. Siento que me ha apapachado aún más ahorita con mi duelo porque yo lloro y como les digo, cuando termino de llorar, yo le digo, ay Señor, lo saqué, tú sabes que lloro, no porque no crea en ti, no porque no crea en que tú has llamado a tu presencia a mi abuelito, sino que lloro por su ausencia, por los recuerdos, porque yo sé que al bajar al comedor, mi abuelito no va a estar, ya no voy a tener con quién platicar, pero Señor, yo descanso en que tú tienes un plan perfecto, en que verdaderamente mi abuelito ya está descansando. Y entonces les digo a las personas, me alegro mucho, créanme, me alegro un montón de cómo he llevado mi duelo, porque lo he abrazado, porque cuando viene la tristeza me permito llorar. Y aún llorando, oro y le pido a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que la tristeza que sentimos nos estanque. Abraza tu duelo, pero no permitas que tu duelo y que tu tristeza te estanquen. Lamentablemente he visto a personas en donde fallece algún familiar y verdaderamente no tienen la esperanza y caen en el error de buscar consuelo en personas equivocadas, en lugares erróneos y comienzan a adquirir vicios. Y todo esto a raíz de su duelo, pero porque permitieron que su duelo los consuma por dentro, su llanto los consuma por dentro. Y al no tener puesta su esperanza en Dios, han ido a buscar al mundo el consuelo que solo el Señor nos puede dar. Y sabes, aquí es donde me gustaría leerte un pasaje que está en Mateo 5:4. Y la verdad es de que este pasaje me encanta mucho porque aquí habla sobre las bienaventuranzas. Y específicamente en el versículo 4 dice así: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y saben, esto es lo bonito de llorar con esperanza, porque sabes que hay un consolador. Qué bonito es llorar sabiendo y teniendo la esperanza de que Dios te va a dar el consuelo que tu alma necesita, el consuelo que tu corazón necesita. Y esa es la clave, que aún en tu duelo tú tengas esperanza, sabiendo que Dios te vendrá a consolar. Eso es en este versículo. Aparte, me encantaría leerte lo que dice Romanos 15:13. Y saben, esto también es importante, es la importancia de estar siempre leyendo la palabra del Señor. Porque yo voy a ser muy honesta, si yo no leyera la palabra del Señor, si yo no tuviera mi fe cimentada en el Señor,
el duelo de mi abuelito le hubiera pasado horrible, le hubiera pasado terrible. Y estoy muy segura de que yo hubiera buscado consuelo en lugares y en personas equivocadas, en lugar de buscarla en Dios, que es el único que nos puede dar el consuelo que nosotros necesitamos. Y quiero leerte Romanos 15:13 y dice así: que Dios, quien nos da la seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. No vas a tener esperanza ni alegría si tú no confías en el Señor, si tú no depositas tu confianza en el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra en Romanos 15:13. Y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Recordemos que cuando tú decides confiar en el Señor, poner tu fe en Él deposita su Espíritu Santo en ti. Y su Espíritu Santo es el que te guía aún en los momentos difíciles. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a abrazar tu duelo, pero no a permitir que tu duelo te consuma. Confía en Él. Solo en Él hay vida eterna. Recuerda, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me recuerdo que justo un par de días atrás, otra vez estaba triste por la pérdida de mi abuelito. Me recuerdo de que yo venía de regreso del trabajo y verdaderamente en mi corazón sentí una tristeza y yo dije: hoy te llevo a mi cuarto y comienzo a llorar, pero viene el Señor y me recuerdo que mi mamá y mi hermana se bajaron y yo me quedé esperando en el carro. Y estando ahí, saco mi Biblia y mi mochila y dije: bueno, Señor, háblame en tu palabra, porque la verdad es de que no tenía un versículo específico de decir: ay, voy a leer Proverbios, Salmos o Éxodo. No, la verdad es de que solo sabía que yo quería leer la Biblia. ¿Qué versículo? No lo sé. Y le dije: Señor, muéstrame tú. Y no sé si han visto que aquí en las Biblias hay como un listado, bueno, no sé si todas la tienen, pero hay un listado que dice cómo encontrar ayuda en la Biblia. Y entonces está el título y te da como un listado de versículos que tú puedas leer. Y justo hay uno que dice cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Y yo: ay, Señor, ahí se viene ya tu palabra. Y hay una lista, leí todos y me impactó uno de una manera increíble que yo empecé llorando, empecé a leer el versículo llorando y cuando lo terminé sonriendo y fue bonito porque la verdad es de que este es el Señor y hoy quiero leértelo a ti y quiero que tú te quedes con este versículo. Porque yo no sé si tú ahorita actualmente estás pasando por algún duelo de un ser querido, pero si lo estás pasando, sé que este versículo te va a ayudar un montón. Y si aún no lo estás pasando, yo sé que guárdalo, porque yo sé que te va a ayudar cuando lo estés pasando. Y permítanme que no encuentro el versículo, pero es Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Permítanme que este sí no lo encuentro. No, ya voy por Apocalipsis. ¿Saben? Esto es lo bonito de los podcasts, de que nada es editado, de que todo es real. Así que ustedes van a ver ahí que estoy trabada buscando el versículo. Aquí está. Uf. Y dice así. El título es El regreso del Señor. Y dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ojo aquí, aquí está diciendo que hay un tipo de tristeza de aquellas personas que no tienen esperanza. Y aquí no está diciendo para que nunca se pongan tristes, no, dice para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Y como dijimos anteriormente, los que no tienen esperanza buscan el consuelo en lugares equivocados. Entonces, que no nos pongamos tristes para no buscar consuelo en lugares equivocados. El 14.
Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios nos resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la gran trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Me encanta porque termina. Anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Yo empecé leyendo este versículo y estaba llorando porque habla justo de qué es lo que pasa con las personas que mueren. Y yo, ¡ay no! Y ahí es como que mis ojos llorosos. Y se dan cuenta, termina con que anímense los unos a los otros. Y verdaderamente cuando yo terminé de leer este capítulo, este versículo, yo terminé animada. ¿Por qué? Porque aquí Dios me recuerda el propósito y el por qué Él nos lleva a su presencia, el por qué Él nos llama. Pero es porque pronto nos vamos a reunir con Él todos juntos y todos vamos a poder disfrutar de su presencia con Él. Y aquí Dios me recuerda y me dijo, hija, yo tengo un plan perfecto para tu vida, que estás pasando un duelo, pero también para tu abuelito. Y la verdad, como les contaba al inicio, me deja más tranquila sabiendo que mi abuelito confiaba en Dios. Él era católico y a veces sí nos decía así como ustedes los protestantes aquí y allá, pero a pesar de eso, la verdad es de que mi abuelito confiaba en Dios. Y como les conté, yo lloraba por cositas del trabajo y él me decía, ora, pedile a Dios, decile a Dios, Dios tiene el control de ti. Y me decía, no te preocupes, Dios tiene el control. Y eso me deja aún más tranquila porque yo le digo al Señor, Señor, yo sé que pronto voy a poder ver a mi abuelito allá en el cielo. Porque le dice tu palabra, todos juntos, todos nos vamos a reunir para disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Pero ¿saben cuál es la mayor esperanza? Más allá de que nos vamos a poder reunir con nuestros seres queridos. La mayor esperanza es que vamos a poder ver cara a cara a nuestro Consolador. A aquel que estuvo con nosotros en nuestro duelo. A aquel que nos permitió abrazar nuestro duelo y que nos dio a su Espíritu Santo para no permitir que el duelo nos consuma por dentro. Que su Espíritu nos ayuda a tomar las decisiones correctas y a llorar con esperanza para no buscar consuelo en donde no lo hay. Así que termino este episodio con el corazón lleno de gratitud, con el corazón lleno de esperanza y orando para que tú que estás pasando por un duelo puedas llorar con esperanza, puedas abrazar tu duelo, pero sobre todo que no permitas que tu duelo y que tu llanto te consuman por dentro. Oro para que no tomes decisiones erróneas a raíz de tu duelo, a raíz de tu llanto. Oro para que tú busques el consuelo, no en lugares donde no lo van a ver, sino en lugares donde sabes que está Dios. Que lo busques a Él en su palabra, que lo busques a Él en intimidad y te prometo que vas a poder verlo y vas a poder sentir su presencia abrazándote en tu momento de dolor. Te mando un fuerte abrazo, de verdad espero este mensaje haya llegado a ti, que necesites escuchar ese mensaje de esperanza, de que vamos a dejar esta tierra, nosotros, nuestros seres queridos,
pero que pronto nos vamos a reunir con el Señor. Te mando un fuerte abrazo, oro por tu vida, oro para que tú puedas encontrar el consuelo solo en Dios, el único que nos puede dar el consuelo que nuestra alma necesita. Y pues bueno, de verdad, también te deseo una semana muy bendecida, llena de éxitos. Y si hay pruebas, que aún en las pruebas busques al Señor, que pongas tu fe en Él y también tu confianza. Así que nada, un fuerte abrazo otra vez. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bye.